Muy bien. Control de procesos de manufactura y voy a hablar específicamente del control estadístico de procesos. Control estadístico de procesos, como su nombre lo dice, viene de la aplicación de la estadística a los procesos. Pueden ser procesos de fabricación o también podemos hablar de servicios, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de calidad, ¿sí? En aspectos de calidad, tenemos que distinguir dos partes. Uno, las características del producto, que es resultado de su diseño, su aspecto estético y aspectos funcionales, ¿sí? Y productos sin defectos, en que el producto se desempeñe dentro de las especificaciones con las que fue diseñado. Muy importante definir y tener separada ambas partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener un producto y se confunde la gente que el producto es de mala calidad porque es feo. No. Es decir, el producto realiza lo que tiene que realizar. Es un producto sin defectos. Las características del producto a lo mejor no son las ideales. Buenos días a todos. Entonces, bueno, estas características van a definir su grado. Y entonces tenemos diferentes grados, ¿sí? En un producto, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos dos automóviles. Los dos son productos sin defectos porque hacen la función que tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Son productos sin defectos. El producto se empeña dentro de las especificaciones con las que fue diseñado. El diseño de este y el diseño de este son diferentes, pero este cumple perfectamente porque no tiene defectos. Sin embargo, ¿sí? Las características de uno y del otro son distintos. ¿Y por qué es tan importante distinguir? Porque tiene que ver para qué sección del mercado, para qué segmento o para qué lo quieres. Si tú lo que quieres es un automóvil que simplemente te transporte, la función de transportar, los dos cumplen con la misma característica. Cuando quieres mejorar, ¿sí? Estas características debido a su aspecto estético, funcional, lo que sea, pues tenemos diversos grados, ¿sí? De características. Ojo, no es diferente la calidad. La calidad de este inclusive puede ser mejor porque fue diseñado para cierto propósito. No hay diferencias de calidad. Lo que hay de diferencia es la función que va a realizar uno y otro. ¿Sí? Esa es la diferencia entre cada uno. Los dos cumplen con aspectos de calidad, pero simplemente para lo que fueron diseñados es distinto. ¿Sí? Es muy distinto este que este. ¿Sí? Este tiene características que el otro no va a tener. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Esto fue diseñado para un sector del mercado o para cierta función y este fue diseñado para otra función y otro sector del mercado. Y bueno, ¿cuánto tiene el control de calidad? El control de calidad, digamos que se desarrolla básicamente desde que se empieza a fabricar producto. Formalmente si tenemos producto bueno o malo. Y hay varias etapas importantes en el control de calidad, muy marcadas, ¿no? Una de ellas se puede pensar que es un gran salto fue durante la Guerra Civil en Estados Unidos, la década de los 1860, cuando empezaron con el concepto de la intercambiabilidad de partes. ¿Qué es eso de la intercambiabilidad? En la guerra, en esta época en la guerra, los soldados usaban mosquetes o rifles y resultaba que si uno de ellos tenía alguna falla, no había piezas intercambiables, ya que cada armero, cada maestro herrero que hacía las piezas las hacía como él entendía. Entonces, si a mí se me descomponía una parte de mi rifle, tenía que ir específicamente con el herrero o el maestro de fundición o el que sea, que había hecho esa parte. Entonces empezó el concepto de estandarizar las medidas para que fueran intercambiables y entonces a mí se dañaba una pieza, un componente de mi arma, cualquiera me iba a reponer la pieza
e iba a embonar, iba a tener esas características o esas especificaciones igual en todos lados. Entonces podemos empezar. Podemos empezar a pensar que ahí empezó el concepto de intercambiabilidad y de darle características homogéneas a los productos. Luego vienen las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces empezó ya el aspecto de inspeccionar el producto para ver si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Imaginen, en plena guerra, de repente tienes un rifle y las balas no sirven, ¿no? Entonces, tenían que hacerse pruebas, etcétera, etcétera. Entonces empieza más en forma ya el control de calidad, y en los años 50 Japón perdió la guerra y tenía que echar a andar su industria. Invita a una serie de matemáticos y estadísticos norteamericanos y empiezan a desarrollar las herramientas de estadísticas de calidad. Los americanos, en Japón, en Estados Unidos no les hacían caso, pero en Japón se dieron cuenta que lo que proponían no estaba mal y empezaron ellos a utilizar estas herramientas de calidad. Las herramientas fundamentales de la calidad que los académicos, porque eran académicos norteamericanos, llevaron a Japón y que los japoneses implementaron, luego se extendieron a nivel mundial y son ahora las que utilizamos. Y aquí estamos, es el flujograma, el diagrama de Pareto, el diagrama de Chicago o de espina de pescado, ¿sí? La hoja de control, los histogramas, diagramas de dispersión y otras más. Y ahorita las vamos a ver. Y con esto nos va a servir para ver o para llevar control de nuestros procesos en manufactura. Es un sistema de control para ver si nuestro proceso está bien o está mal, ¿sí? Entonces, vamos a definir calidad. Crosby, que es uno de los mayores exponentes de la calidad, determina, bueno, dice que determinó que la calidad es el cumplimiento de normas y requerimientos precisos. ¿Qué es esto? Que vamos a cumplir con lo que se especifica mediante la norma. ¿Y por qué requerimientos? Bueno, hay cosas que no están normalizados, pero tiene que ver con calidad. Un servicio de calidad, por ejemplo, en un restaurante, en una tienda, no está normalizado. Sin embargo, tenemos requerimientos precisos de cómo se debe tratar a la gente. Y esta es la norma ISO 9000 en el 2005, dice, la calidad se entiende como el grado en el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. ¿Qué es esto? Un producto de calidad cumple con los requisitos que solicita el cliente, ¿sí? Y básicamente es cumplir con especificaciones que se tienen. Pongamos un ejemplo sencillo, un producto casero, como puede ser un litro de leche, ¿sí? Un litro de leche. Una de las especificaciones que es medible es que un litro son 100 mililitros. Y entonces si la norma dice que tu litro de leche o tu empaque con un litro de leche debe cumplir con 100 mililitros, con una variación de más o menos 10 mililitros, cumple con la calidad si tú agarras, mides esa leche y resulta que tiene 998 mililitros en lugar de 1000 mililitros. Está dentro de la norma, entonces cumple con la calidad, ¿sí? El precio, el sabor, etcétera, etcétera, es otro punto. Pero en cuanto a la especificación de la cantidad de leche que debe tener, cumple con la norma. Y así sucede con muchos productos. Ejemplo que se me viene a la mente es los cables para los elevadores. El cable para el elevador, dependiendo del grosor, es la carga que puede soportar. Entonces, si un elevador está diseñado para levantar 1 tonelada y de repente tú le metes 2 toneladas y se rompe el cable ya en un accidente, el producto cumple con la calidad porque está diseñada para 1 tonelada. Sin embargo, es un producto de calidad para esa especificación. Si tú metes el doble, entonces ya no está diseñado para eso y no es que sea de mala calidad, simplemente no está diseñado para eso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Pocas palabras es cumplir con las especificaciones. No, calidad no es lo que quiere el cliente o darle el gusto al cliente.
Hay veces que el cliente, y ustedes lo saben, no tiene muy claro qué es lo que quiere, y entonces tenemos que irnos con especificaciones. ¿Sí? Si tu cliente pide algo que está fuera, por ejemplo, de los parámetros de seguridad para la gente que va a operar ese producto o va a tener ese producto, tú no puedes saltarte la norma por darle gusto al cliente. Entonces hay que cumplir con normas, requerimientos, etc. Ahora, en todos los procesos, tanto de fabricación como en el servicio, tiene variaciones. No hay un proceso que sea total y completamente estable. No hay dos piezas iguales, no hay dos servicios iguales. Ustedes van a piensen en algo ahorita, van a ir ojalá pudiéramos ir a desayunar a un restaurante. Entonces, cuando uno pudiera desayunar en el restaurante, uno pedía, digamos, ¿qué les parece en la mañana? Unas enchiladas, ¿sí? Y entonces uno va con la familia y tus enchiladas, y si tu pareja va y pide enchiladas también, entre las dos puede haber variaciones. ¿Por qué? Porque no son exactos los productos, ¿sí? Unas están más ricas que las otras, y a pesar de que fueron hechas en el mismo lugar, y teóricamente deberían ser iguales. Tenemos variaciones. Y estas variaciones son de dos tipos. Las variaciones aleatorias y las variaciones identificables. Las variables aleatorias son aquellas que no podemos tener control de ellas, ¿sí? No podemos hacer nada y están fuera de cualquier posibilidad de corrección. ¿A qué me refiero? Pensemos en las enchiladas. Si pensamos en unas enchiladas verdes, pensemos que tiene que ver con la pizca de sal, ¿sí? Tú haces la salsa para unas enchiladas y le pones su pizca de sal. Vas a los 2 días, pides las mismas enchiladas y el tamaño de la pizca de sal puede variar, son variaciones aleatorias. Otro ejemplo puede ser la temperatura ambiente, ¿sí? Tú pones a calentar la comida o a preparar la comida y no es lo mismo si está a temperatura, digamos, haciendo 28, 30 grados, ¿sí? Así estás haciendo la comida a 6, 7 grados, ¿sí? Existen todas esas variaciones que tenemos. En un proceso de fabricación sucede lo mismo. Imaginen que ustedes están haciendo piezas que van a fundir en metal y van a fundir en un molde. Si está haciendo mucho frío, la manera en que se va a solidificar esta pieza va a ser muy distinto a si está haciendo mucho calor, ¿sí? Variaciones aleatorias tienen que ver también con el operador. Condiciones de salud, condiciones de aprendizaje, de curva de aprendizaje, experiencia que tienen los operadores. Inclusive los materiales no son homogéneos. Entre un material y otro hay variaciones, ¿no? Lo podemos ver inclusive en la tela. Ustedes van, compran una tela de cierto color, y entre lote y lote de tela hay pequeñas variaciones de tono. Entiendo claramente que, por ejemplo, para un hombre es muy difícil distinguir las diferencias de tono, pero una mujer identifica claramente la diferencia en la tela, ¿no? Entre los colores de la tela, y son variaciones aleatorias que no podemos hacer nada. Y luego tenemos las variaciones identificables. Estas son las que nos interesan. Podemos identificar por qué está saliendo mal un producto, por qué está fallando un servicio, etcétera, etcétera. Entonces, sobre estas variaciones identificables, es sobre aquellas que el control estadístico va teniendo importancia, ¿sí? Aquí en estas variaciones estadísticas, aquí, ¿sí? Vamos a tener importancia, y entonces ahí es cuando nos vamos a enfocar a la mejora de mi proceso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, inicialmente vamos a identificar las 7 herramientas básicas del control de calidad, ¿sí? Estas herramientas básicas se les llama así porque son enfocadas y son aplicaciones de manera tal, ¿sí?, que aquellas que las tengan, no importa que tengan poca formación en materia estadística. ¿Y por qué es tan importante esto? La idea de aplicar estas herramientas es que los operadores o trabajadores
las puedan utilizar y ayuden en el control de calidad. Entonces, la formación de un obrero, pues tiene que ser básica. Y entonces, con esa poca o mucha formación, van a poder aplicar o van a ayudar a aplicar estas herramientas, ¿sí? ¿Cuáles son estas herramientas? La primera herramienta se llama el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, ¿sí? También llamado diagrama causa-efecto, ¿sí? Y no sé si todo el mundo conozca el diagrama de Ishikawa, ¿sí? Pero nos sirve para relacionar, ¿sí? Las causas de algún problema y tenemos una idea central. Si ustedes no lo han visto, voy más o menos a poner uno para que quede más o menos la idea. Yo tengo una idea central, tengo un problema central. Aquí voy a identificar mi problema. Este es mi problema, ¿sí? Y entonces voy a sacar ramas que pueden ayudar a identificar el problema con ramas cada vez más pequeñas para aquello que sea necesario, ¿sí? Llegar a la causa raíz de mis problemas, ¿sí? Tiene esta forma un diagrama de Ishikawa o un diagrama de espina de pescado. Comercial, Ishikawa es piedra de río, es la traducción del apellido Ishikawa, ¿no? Es comercial, Ishikawa, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama de espina de pescado, muy utilizado. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué es tan útil? Supongamos que mi problema es que les guste en un proceso, ¿sí? Yo tengo piezas defectuosas. Piezas de plástico defectuosas, ¿sí? Defectuosas. Estas piezas de plástico defectuosas, yo tengo que ver por qué está pasando, ¿sí? Y puedo encontrar varias razones por las cuales yo puedo tener esas piezas defectuosas. Una puede ser la máquina. Una puede ser la máquina. ¿Sí? Otra puede ser el operador. ¿Sí? Otra puede ser el material, la materia prima. Y vamos a poner otra que podría ser el molde. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, dice, materia prima. Tengo que identificar algunas de ellas. En el operador a lo mejor puede ser su experiencia, ¿sí? ¿Qué experiencia tiene? Si tiene experiencia, o puede ser aspectos de ergonomía. ¿Qué me refiero con aspectos de ergonomía? A lo mejor la posición en la que está trabajando la máquina no es correcta y entonces yo tengo que buscar, como está incómodo, no puede trabajar bien la pieza. La máquina puede ser falta de mantenimiento, puede ser que la máquina ya está muy vieja y no funciona, o la máquina está mal instalada, la materia prima puede ser que hay variaciones en la materia prima porque tengo varios proveedores, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. El molde está viejo, el molde está sucio. Entonces yo tengo que buscar cada una de las razones por las cuales, y normalmente este tipo de trabajos, ¿sí? Se hace en conjunto entre la gente que tiene a cargo el proceso, los ingenieros, los administradores, los operadores y supervisores. Y entonces, este tipo de herramienta sirve tanto para un proceso como para un servicio. ¿Cuál es el problema en el área, por ejemplo, de facturación? Facturas tarde. Y entonces tenemos que identificar cada una de las partes, ¿sí? Por las cuales
mis facturas o mi área de facturación tiene problemas. Entonces, es una primera herramienta. Y, ojo, importante, en todas estas herramientas estadísticas tienen que trabajar en conjunto tanto la parte de supervisión, la parte de dirección, como la parte operativa. Entonces, esta es la primera herramienta que vamos a hablar, que es el diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Siguiente herramienta se llama hoja de verificación o ya, también llamada hoja de control o de chequeo. Es un impreso que generalmente va en como en forma de tabla y es para recopilar datos, ¿sí? ¿Datos de qué? De problemas, defectos o quejas que se tienen en un proceso. Y simplemente lo que vamos a marcar es cuántas se presentan de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, escape de gas en el contenedor, golpe lateral, etcétera, etcétera. Esto es para un equipo de gas, es un motor de gas, y entonces son las veces, ¿sí? Los problemas que se presentan. ¿Para qué me va a servir esto? Yo gráficamente y rápidamente puedo identificar cuáles son mis problemas principales. Aquí rápidamente puedo ver que escape de gas en el contenedor y doblamiento del enfriador son los que se presentan mayormente. Entonces, de esta manera, yo podría atacar estos problemas y buscar soluciones para estos dos. Una vez que esto se disminuya, primero estos dos, puedo atacar los primeros. ¿Qué quiere decir esto? Yo de una manera muy sencilla puedo identificar dónde están los mayores problemas para poder llevar el control y mejorar mi proceso. Y repito, un proceso de manufactura o un proceso de servicio. Gráficos de control. Los gráficos de control es una representación, como se dice, del control o de los distintos valores que tenemos en un proceso. Y nos permite de manera gráfica ver cómo se está comportando. Yo tengo una media, ¿sí? Que en este caso podría ser el valor que a mí me interesa que se cumpla y puedo ver en tiempo real cómo se está comportando mi proceso para la toma de decisiones. Por ejemplo, este proceso está totalmente fuera de control. ¿Por qué? Porque está saliéndose de los límites que están establecidos. Vamos a pensar de la siguiente manera. Imaginen que ustedes tienen una botella de detergente, bueno, una bolsa con detergente, que dice que es de 750 gramos, o un kilo de detergente, 1 kilogramo. Entonces, yo en tiempo real, en el proceso puedo ver que es 1 kilogramo más menos 10 gramos. Y resulta que yo estoy viendo que se está saliendo constantemente y le estoy poniendo, en general, más de 1 kilogramo, o en este caso, si es 1 kilogramo, si fueran más menos 10 gramos, serían entre 990 y 1 kilo con 10 gramos. Y estoy mucho más allá. Aquí en este caso, estoy poniendo mucho más de 1 kilogramo a mi producto. Esto quiere decir que la máquina llenadora presenta problemas y algo tengo que hacer. De entrada tendría que parar el proceso para ver cómo ajusto la máquina. Cuál es el problema que estamos teniendo, ¿no? Y para esto me sirven todas estas gráficas de control, ¿sí? Ahí puedo tomar ajustes, ver qué está pasando en la máquina. A lo mejor puede ser, en este caso, que la llenadora está mal ajustada, no sé, cualquier cosa que tenga yo que tomar y ver esta situación, ¿no? Ver cómo salen las gráficas de control. Es útil porque lo puedo ver en tiempo real. Inclusive hay tableros. Antiguamente, ¿cómo se hacía? Se tomaban los datos, digamos, por la mañana, al mediodía se hacía la gráfica de control, en la tarde, digamos, para que al día siguiente vieran cómo había sido el día anterior el proceso. Hoy en día ya como tenemos computadoras, sensores, etcétera, etcétera, las gráficas de control se despliegan en tiempo real. En muchas empresas tienen monitores y se va viendo el proceso. Cuando empieza, puedes tener de repente una salida dentro del control, un efecto aleatorio. Pero si constantemente se está saliendo de control
por eso le llama gráfica de control. Tenemos que parar el proceso para ver qué está sucediendo, ¿sí? Y repito, pueden ser muchos factores, y para esto estas gráficas de control me dicen, está parando el proceso. ¿Qué sucede? Entonces tengo que hacer mi diagrama de Ishikawa para ver por qué está sucediendo esto que estamos teniendo en tiempo real. La diferencia entre este y mi hoja de control, de hoja de verificación, es que esta hoja de verificación generalmente es cuando ya pasó, cuando el proceso ya pasó, cuando ya tengo, por ejemplo, un producto terminado. O, en cambio, una gráfica de control, yo hoy en día lo puedo tener en tiempo real, no necesito que el proceso se termine para ver que está pasando algo malo. Este es para tomar decisiones en el momento, esta es para ver qué pasó anteriormente. Esa es la diferencia fuerte entre una y otra. Tenemos los histogramas, ¿sí? Los histogramas, que son gráficas de barras que nos permite ver de manera cómo se está comportando o qué está pasando constantemente en mi proceso. Creo que todo el mundo conoce los histogramas, espero que sí. Son las gráficas de barras que se ven más o menos de esta manera. Por ejemplo, que tienes aquí uno, acá tienes. Tienen esta forma y tienen variaciones, ¿no? Un histograma puede ser simplemente algo tan sencillo como llevar la estadística que está pasando de otra manera como tenemos la gráfica de control. Los histogramas los podemos entender como cantidades o variaciones que yo tengo. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Podría ser hacer rangos, por ejemplo, de, no sé, de años de experiencia, ¿sí? Años de experiencia en el trabajo, y aquí podría tener rangos de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, etcétera, etcétera. Y entonces yo puedo ver las variaciones, por ejemplo, para mi personal, cómo va variando esas cantidades de años en función de cuántos tengo. A lo mejor aquí, si tengo de 3 a 5 años de experiencia, tengo 4 trabajadores, aquí tengo 6, aquí tengo 4 otra vez, aquí tengo 5. Entonces eso me va a servir para ver gráficamente también cómo se está comportando algo que yo quiero ver. Me regreso a la hoja de control. Esta manera de ver defectos, la cantidad de defectos, y aquí pondría el defecto y cuántos se presentan de cada uno. Esta manera también es una manera gráfica de ver cómo tengo mi proceso, ¿sí? Cómo está mi proceso hecho. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a ver la siguiente que se llama el diagrama de Pareto, que se llama diagrama 80-20 o distribución CAB. Es ABC, no CAB, no sé por qué puse CAB, es ABC. Y es una gráfica para organizar de cierta manera. Se le llama curva 80-20 porque este tipo de gráfica, que es un histograma, también se le conoce como un histograma acumulado, nos permite ver dónde se acumulan más, en el caso de la caída, más defectos. Y normalmente lo que nos está diciendo es que el 80% de los problemas lo ocasiona el 20%, ¿sí? De las piezas, de las personas, etc. También lo podemos utilizar, se le llama para inventarios. También se utiliza para inventarios, ¿sí? En el cual me dice que el 80% del valor del inventario se encuentra en el 20% de los productos. Si hablamos de inventarios, lo podemos ver así. Yo tengo inventario para hacer, no sé, un componente, un electrodoméstico. Bueno, lo que me está diciendo es que ese electrodoméstico a lo mejor tiene 100 piezas. El valor importante de ese electrodoméstico
lo tienen 20 de las 100 piezas. ¿Sí? Y las 80 piezas restantes tienen un valor muy bajo. A lo mejor esas 80 piezas, muchas de esas son tornillos, tuercas, cables, etcétera, y solo el 20%, que son componentes importantes, a lo mejor como el motor, si estamos hablando de una licuadora, la caja de engranes, ¿sí? Etcétera, etcétera, son lo que le dan valor al producto. Igual sucede en los procesos. Yo tengo 80, cierta cantidad de piezas defectuosas, y esas piezas defectuosas se deben al 20, el 80% de las piezas defectuosas se debe solamente al 20% de ciertos problemas. Entonces, una manera de visualizar qué problemas voy a tener. Y entonces nos permite asignar un orden de prioridades. Me voy a pasar un poquito a los inventarios para que quede más claro. Digamos que yo tengo un producto en electrodoméstico, como les decía, y entonces en función de los inventarios, para no tener dinero parado, yo debo tener exactamente el mínimo posible, por ejemplo, de motores eléctricos para la licuadora. Solo voy a tener inventario lo que voy a ocupar. En tanto que los tornillos, como me hacen descuentos por cantidades, yo puedo tener muchos, muchos tornillos guardados porque no impacta en los costos de inventario. ¿Sí? Esa es la diferencia para asignar mis prioridades. Preguntas, dudas, hasta aquí estamos bien, todo está claro. Ok, vamos a la siguiente. Diagrama de dispersión, ¿sí? Es un diagrama en el cual los datos se ven como un conjunto de puntos y podemos ver qué tan lejos o qué tan cerca están estas medidas y qué tan agrupadas están de lo que me está pasando. Un diagrama de dispersión, ahorita lo vamos a ver en Excel todo esto, ¿sí? Para que, espero que nos dé tiempo, para que quede claro. Un diagrama de dispersión, lo que vamos a ver es, por ejemplo, yo tengo un plano coordenado, ¿sí? Donde aquí yo puedo decir que tengo aquí el peso de mi caja de detergente, y entonces yo puedo tener mi valor ideal, que sería este, ¿sí? Que es 1 kilogramo aquí. Y entonces mi diagrama de dispersión lo que me va a permitir es, yo tomo aleatoriamente muestras y puedo ver, ¿sí? Es parecido a la gráfica de control, nada más que en este caso, qué tan cerca están mis puntos que estoy tomando de medición, ¿sí? De diferentes cajas, para ver si mi producto está disperso, ¿qué es esto? Si está muy alejado de esta media, por ejemplo, si yo tuviera puntos por acá y por acá, mi diagrama de dispersión quiere decir que estoy muy lejos de mi objetivo, si se viera así. Están dispersas las medidas que yo tomo de una serie de cajas, en lugar de estar todas alineadas cerca del centro. También para esto me sirve ver mi diagrama de dispersión. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno. Muestreo. El muestreo estratificado también es una manera de ver cómo está pasando y ver la variabilidad. ¿Qué es el muestreo? Por ejemplo, si yo estoy fabricando, repito, llenando cajas de detergente, yo no puedo agarrar y verificar todas las cajas que estén. ¿Por qué? Porque a lo mejor hago miles por hora. Entonces, revisar todas sería muy complicado. Se hace un muestreo. De acuerdo a ciertas herramientas estadísticas, me va a decir, por ejemplo, de un lote de X cantidad de cajas, cuántas tengo que muestrear o tomar para verificar, y en función de esas cantidades, está bien o está mal el lote. Así sucede, por ejemplo, también cuando un proveedor entrega, y en compras generalmente se manda calidad, y en calidad se hace un muestreo. Supongan esto, yo voy a comprar 100 lámparas o 100 focos para la planta, ¿sí? O 1000 focos para la planta.
para que se escuche impresionante. De esos 1000 focos, para que yo acepte el lote de 1000 focos, mi muestreo dice que yo debo tomar 50 focos y de esos 50 focos yo debo rechazar el lote si más de 3 no funcionan. Entonces saco los focos, los pruebo. Si 4 no funcionaron, rechazo el lote de los 1000 que iba a comprar y le digo al proveedor que no cumple. En cambio, si yo tomo 50 focos al azar y ninguno falla o uno falla, como está dentro del parámetro, acepto todo el lote de las 1000 piezas. Entre más cerrado es el muestreo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Soy más estricto con este muestreo de aceptación. ¿Qué quiere decir? Tomo los 50 focos. Si tengo un muestreo, digamos, muy estricto, en lugar de que sea 3 focos, sería al primer foco que falle de mi muestra de 50, regreso todo. Si yo tengo un muestreo de aceptación más amplio, puedo decir, si de los 50, 5 no encienden, ¿sí? Lo rechazo. Entonces puede ser que 4 no enciendan y de todos modos acepto. Entonces tiene que ver con técnicas de muestreo y cuántas piezas o partes voy a aceptar. Y esos son tablas estadísticas que se utilizan o cálculos estadísticos para aceptar o rechazar lotes. Para eso me sirve el muestreo. Y tenemos una cosa que es muy importante, que se llama la capacidad del proceso. ¿Sí? La capacidad del proceso quiere decir, hablar de un proceso capaz quiere decir que sus piezas, sus productos que van a estar conformes va a ser en función de esta fórmula. La media más o menos 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Ahorita, ¿sí? Un proceso de control implica que el 99.73 de las partes se encuentran dentro de tolerancias. ¿Qué significa esto? Yo tengo lo siguiente. Yo tengo un proceso donde tengo una media. Me regreso. Esta media, en el caso, ¿sí?, de mi caja de detergente es 1 kilogramo. ¿Sí? 1 kilogramo. Bueno. Yo tomo las muestras y calculo la desviación estándar. Aquí voy a tener un límite superior y aquí voy a tener un límite inferior. Bueno. Para decir que esto se encuentra dentro del proceso, ¿sí?, todas mis muestras deben estar, o el 99.73 de las muestras que yo esté, deben de estar dentro de estas tolerancias. Estas tolerancias me van a decir que 3 desviaciones estándar son 10 gramos y 3 desviaciones estándar en este sentido son 10 gramos. Y todas mis piezas deben estar, todos mis productos deben estar dentro de tolerancia. Si yo tengo muchos productos que están fuera de esta variación, esto es una curva normal, ¿sí?, más o menos así, y yo tengo que por acá tengo producto, es un producto que está fuera de proceso. ¿Más o menos? ¿Está claro? Sí. Ok. Sí. Ok, bueno. Ahorita está utilizando en muchas empresas el concepto de Six Sigma o Seis Sigma, ¿sí? Ese concepto de Six Sigma o Six Sigma tiene que ver con que mi proceso ya no lo voy a evaluar dentro de límites de más o menos 3 desviaciones estándar, sino más o menos 6 desviaciones estándar, ¿sí? Por eso le llama 6 sigma, ¿sí? Y entonces un control de calidad mucho más extenso. Pocas palabras, si yo aplico 6 sigma,
yo esperaría tener un defecto cada millón de piezas que fabrique, lo cual es extremadamente ambicioso. Sin embargo, si uno lo piensa, por ejemplo, en tornillos en un avión, no sé cuántos tornillos lleva un avión o remaches lleva un avión, pero imaginen qué pasa si un remache está defectuoso. A lo mejor ese remache va en una parte que no es vital, pero a lo mejor sí es una parte vital. Entonces, tener un error en un avión de un remache que se zafe en un componente clave puede ocasionar un accidente bastante grave, ¿sí? O pensemos en algo más banal y común y corriente. Pensemos en los frenos de una moto, ¿sí? Tener no 6 sigma, sino 3 sigma, como es un control en proceso, quiere decir que más o menos vamos a tener por ahí de 300 piezas defectuosas cada millón de piezas que fabrique. Entonces, en una moto, estamos hablando que en 1 millón de motos que fabrica, a 300 le van a fallar, más o menos como a 300 le van a fallar los frenos. No suena mucho, pero si estamos hablando de vidas humanas, pues ya importa, ¿no? Entonces, por eso es importante ver esta parte de 6 sigma. Y entonces decimos, bueno, no decimos, el primer programa exitoso fue en Motorola, no sé, Motorola, no Motorola, que se empezó en los años 80 para sus teléfonos celulares. ¿Sí? Los objetivos de esta metodología es aumentar la satisfacción del cliente, ¿sí? Aumentar, ofrecer productos y servicios de calidad, reducir defectos, aumentar la capacidad del proceso que lo estamos haciendo, la mejora continua y la reducción de costos. ¿Por qué la reducción de costos? Si yo tengo, voy a dibujarlo, ¿sí? Pensemos en algo sencillo. Yo tengo una pieza, ¿cómo se llama? Una tapa de apagador, ¿sí? Esta es una tapa de apagador, ¿sí? Viene aquí la cajita y luego en muchos de ellos vienen los barrenitos para meter los tornillos. Imaginen, tal cual, que yo estoy fabricando de estos, ¿sí? Y entonces, resulta que, por ejemplo, este de acá arriba, lo estoy fabricando, lo estoy poniendo por aquí. Esto no va a embonar, si estoy exagerando obviamente, esto no va a embonar cuando yo quiera montarlo, esta tapa de apagador, en mis clientes y me lo van a estar regresando constantemente. Eso implica costos. Si estoy hablando que es una pieza de plástico, dicen, pues lo arreglo y hazle el agujero bien aquí. Yo no puedo entregar. Yo no puedo entregar a los clientes tapas con 2 agujeros. Esto es inservible. Si este tiene este agujero aquí, son piezas que tengo que tirar. Si son piezas de plástico que tengo que tirar o mandar al montón para que se vuelvan a reciclar. Esto ya no sirve. Si estoy hablando de tapas, ¿sí? Entonces son piezas defectuosas, ¿sí? Simplemente por hecho que este está mal alineado, lo están regresando y entonces a lo mejor tengo un lote de 20,000 tapas que voy a tener pérdidas. Cuando yo evito que esto suceda, que siempre van a estar alineados mis agujeros, mis barrenos, para que yo pueda montar las tapas, el cliente no me las va a tener que devolver y entonces reduzco mis costos. También cuando hablamos de 6 sigma, hablamos de que hay productos que se tienen que retrabajar. Entonces, hay costos que no vemos que son costos de pérdida de confianza del cliente. Si hablamos de un servicio, ustedes van a comprar, bueno, o van a desayunar a algún lado, a comer algo, lo que sea, van a un restaurante y los tratan mal, ¿sí? Eso implica un costo. ¿Por qué? Porque es un costo
de que pierdes un cliente. ¿Es cuantificable? Sí, sí es cuantificable porque acabas de perder un cliente, pero es difícil de observar. Entonces también cuando hablas de calidad en el servicio, normalmente no es en piezas defectuosas, son clientes inconformes que has perdido, que no van a regresar contigo y van a preferir que otro te dé el servicio. Entonces también a eso hablamos de reducción de costos, ¿sí? Estos costos que son por pérdida de clientes o por piezas defectuosas que tengo que desechar o que tengo que retrabajar, ¿sí? Entonces, la idea principal de Six Sigma es que estos defectos pueden medirse y cuantificarse. Y otra vez, una vez identificados, pueden tomarse acciones correctivas para eliminar las causas de estos defectos, ¿sí? Y para ello, tenemos que hacer un comparativo de un antes y un después de aplicar esta herramienta. Ojo, todas las herramientas estadísticas tenemos que hacer comparativos antes y después. La diferencia entre los anteriores y este es lo estricto que es uno con respecto al otro. Normalmente, cuando uno aplica Six Sigma, es porque uno ya tiene aplicado anteriormente las herramientas básicas. Uno no puede saltarse de no tener un sistema de control de calidad en la empresa, de la nada saltarse hasta Six Sigma, ¿sí? Primero hay que implementar lo básico y luego ya podríamos hablar de meter Six Sigma. Entonces, son por etapas y esta sería la última etapa para el control de procesos en manufactura o en servicios. Y esto se expresa en nivel de sigmas o niveles de desviaciones estándares. Por ejemplo, un nivel de 2.8 desviaciones estándares implica que el 90% de los productos están dentro de tolerancia. Casi el 10% del producto es rechazado porque no está en tolerancias. Un nivel de 4.2 desviaciones estándar implica el 99.65% de los productos dentro de tolerancia. Cuando hablamos, ¿sí?, de 3 sigmas, que es lo que estábamos viendo, estamos hablando que son 2.700 partes defectuosas por millón, no eran 300, 2.700, perdón. Entonces, imaginen que estamos hablando de frenos de moto. Por cada millón que fabrico voy a tener 2.700 que no van a funcionar. En cambio, si hablamos de 6 sigmas, estamos hablando de 3.4 partes defectuosas por millón. ¿Cómo funciona o cómo calculo esto? Repito, yo tengo un proceso, ¿sí? Un proceso donde yo tengo un valor medio o mi media. Vamos, repito, a pensar que esto es mi media, 1 kilogramo, ¿sí? Si es 1 kilogramo de jabón, lo que estoy teniendo como media. Mi media o mi objetivo es, mi media es igual a 1 kilogramo. ¿Sí? Yo tomo mediciones y las puedo tomar en Excel y entonces agarro, tomo mis mediciones y sale la desviación estándar. Entonces la desviación estándar me dice que mi desviación estándar va a estar más o menos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces me dice que esta desviación estándar, es 0.01 kilogramos, o sea, 10 gramos, ¿sí? En este sentido. Y para que quede claro, aquí tengo 0.990 kilogramos y aquí tengo 1.10 kilogramos. Bueno, yo voy a tomar muestras. Digamos que yo voy a tomar 100 cajas. 100 cajas voy a tomar y ver cuánto pesan.
Tengo una caja que está por aquí, otra por acá, otra por acá, y tengo muchas cajas, ¿sí? Muchas cajas. ¿Qué es este punto aquí? A lo mejor aquí quiere decir que aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 15, 20, etcétera, etcétera. Y por acá en las orillitas, ¿sí? Esta es la cantidad de cajas, los puntos son la cantidad de cajas que estoy midiendo. Entre más hay, más están cercanas a la media. Y de 100 cajas que yo tomé, a lo mejor 40 están en la media y tengo estas variaciones. Una por acá está en 991, una por acá está en 1.09. Y entonces de mis 100 cajas, ¿sí? El 99, ¿sí? El 99.999 de las cajas debe estar aquí para decir que estoy dentro de ese sigma, ¿sí? Si yo hablara de un proceso con 2.8 sigma que fue anteriormente, que es esta desviación estándar, quiere decir que tengo de 100 cajas, 10 que están fuera de estos límites. A esto se refiere y para eso necesito las desviaciones estándar que tengo aquí. Espero que esté quedando claro. No vamos a hacer estadística de esto, nomás para que sepan de qué se trata. Y todo control de calidad requiere de 5 etapas. Primero es definir, segundo es medir, el tercero es analizar, luego debo mejorar y luego debo controlar el proceso. Son las 5 etapas. De MAIC, se dice aquí, ¿sí? D de definir, M de medir, A de analizar, la I viene del inglés improve, que es mejorar, y C de controlar. Son las 5 etapas. Estas etapas deben operar con niveles de calidad. Y aquí están. Que tenemos aquí es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. El perrito exactamente. Dame un segundo. Vamos a... Ahí estamos. Ya, no tenemos perrito al fondo. Sí, ahorita nada más falta que pase el de los tamales. Aquí junto a mí para que se escuche bien. Muy bien. Ok. Estas etapas son las que vamos a implementar. Y primero, la definición. ¿Sí? Consiste en caracterizar el proceso y debemos identificar los requisitos claves del cliente, los que afectan al funcionamiento del proceso. ¿Sí? Me regreso a las tapas de, para poner contactos. ¿Sí? Características claves, pues tiene que ser que el agujero esté bien posicionado, que el agujero tenga que tener un diámetro tal que entre el tornillo, que la posición de donde va a ir el contacto o el botón esté bien puesto. Son características claves, ¿sí? Y repito, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar eso? Bueno, tendría que ver qué tanto afecta y qué tanto puede variar esto. Entonces, yo tengo bien definido que esas son mis características claves y no nada más esa, podría haber más de ellas. Podría haber tal como, por ejemplo, como el grosor que debe tener el plástico, el tiempo de vida que va a durar antes que se agriete el plástico, son muchas, ¿no? Pero vamos a centrarnos en dos, que vendría siendo la posición de los agujeros ahorita nada más y el diámetro de los agujeros, que sea lo suficiente para que cuando entre el tornillo yo no tenga ningún problema. ¿Por qué es tan importante el tamaño? Si lo hago muy grande, la cabeza del tornillo va a pasar, si la hago muy pequeña no va a entrar la punta del tornillo o lo que vaya a meter. Entonces son requisitos de funcionamiento, ¿sí? Y entonces tengo que ir no nada más a la parte funcional del producto, también tendría que ir a la parte de cómo hago el proceso, ¿sí?
qué molde lleva, cómo está el molde, en qué condiciones está la máquina es vieja, la máquina es nueva, el operador qué experiencia tiene, cuántos turnos trabajo, todo ese tipo tengo que ver para ver, identificar, ¿sí? Cuáles son las características que tengo, ¿sí? La segunda etapa es identificar, definir qué es lo que necesito, medir. Ya identifiqué, ya caractericé el proceso. La tercera etapa es cuando yo tengo identificado y medido esos datos, yo puedo tomar decisiones para ver qué está sucediendo. Puedo hacer un diagrama de Chicago, un diagrama causa-efecto, para ver qué está sucediendo y por qué los agujeros no están saliendo bien o no están saliendo en posición, etcétera, etcétera. Una vez que los identifico, puedo ver a lo mejor que el molde ya está desgastado. El problema es el molde. Entonces, si el molde está desgastado, pues entonces no me queda más que mandar a arreglar ese molde para que salga mejor mi proceso. O puede ser que la máquina le falta mantenimiento. Entonces, parece increíble, pero hay detalles como esos. La máquina le hace falta mantenimiento. O puede ser que identificando, resulta que no es ni la máquina ni el operador, sino es el proveedor. La materia prima que me están mandando no es homogénea, ¿qué es eso? Que tiene calidades variables y que no todo el producto cumple con la calidad requerida, etcétera, etcétera. Una vez que identifiqué e hice una mejora, supongamos que es el molde, mandé a arreglar el molde ya está como nuevo, lo implemento y entonces, ¿sí? Yo ya puedo llevar a la última frase que es el control, ¿sí? Ya mejoré mi molde, entonces yo tengo que empezar a comparar cómo están saliendo mis piezas a cómo habían salido de manera anterior. Entonces ya tengo el control del proceso a través de herramientas de calidad. Una de ellas, repito, es 6 Sigma. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro de lo que estamos hablando de control de calidad? ¿Ya llevaron algo de control de calidad? ¿Ya han llevado algo? ¿Ya llevaron algo de control de calidad? ¿O es lo primero que ven de control de calidad? ¿Todo está claro? ¿Todo está correcto? ¿No hay dudas? Por el momento sí, perfecto. Entonces, si no hay dudas, vamos a lo siguiente. Denme un segundo. Ok. Tengo... perdón, no me he pasado a Excel. Voy a hacer un ejemplo muy simple, muy simple, ¿sí? De control de calidad para que vean de qué se trata, ¿sí? Esto, ¿sí? No es necesario que tengan abierto su Excel, nada más es para que vean cómo funciona. Denme un segundito. Tengo lo siguiente. Yo aquí tengo, ¿sí? Que voy a tomar en un proceso, ¿sí? 10 muestras, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera. Tengo 10 muestras tomadas. Bueno, son 8. 8 muestras que tomo, ¿sí? Tomo 8 muestras. Tomo 8 muestras. Y aquí tengo dos valores. Tomo la media, ¿sí? Y el rango. El rango, ¿sí? El rango en esta media de estas 10 muestras, cómo va variando, ¿sí? Entre uno y otro, ¿sí?
cuál es el rango que tengo en variación de mis piezas, ¿sí? Entonces, mi media me dice que es 2.008. Déjenme pongo un valor más grande. Tengo 1.998, ¿sí? 1.993, 2.002, ¿sí? 2.001, 1.995, 2.004, ¿sí? Y 1.999. Tengo estas medidas, ahorita no le hagamos caso al radio, ¿sí? Al rango. Bueno, tengo esta media de estas 8. Vamos a meterle de una vez 2 más, para que sean 10. Que sería 2.04, 2.004, 2.004 y 2.000. Okay. Ok, muy bien. Estas son mis mediciones. ¿Sí? Mi medición, no mi media, mi medición. Y entonces aquí, ¿sí? Simplemente si yo quiero sacar la media, pues voy a sacar mi promedio. ¿Estamos de acuerdo? Mi promedio es este, 2.005. ¿Sí? Ahí estamos. 2.005. Este sería mi promedio o mi media. Y yo quiero desviación estándar estadísticas. Desviación estándar de una muestra. Esta es una muestra. Y entonces, me dice que mi desviación estándar es 0.004. ¿Sí? Así, ¿y eso para qué me va a servir o qué objetivo tengo aquí? Mi media es 2.005. ¿Estamos de acuerdo? Y mi límite superior es 0.045, más menos 0.045. Este es sigma. Entonces, si yo tengo ¿qué quiere decir esto? Que todas, de acuerdo a esto, si yo construyo mi diagrama, sería, el punto central sería 2.005 y el límite sería superior, sería 2.005 más 0.013 menos 0.13. ¿Qué quiere decir esto? Que toda pieza que esté entre 2.0139, voy a dejarlo en 2 decimales para que quede más sencillo. Entre 2.0.14 y 1.987 la tengo que aceptar. ¿Qué quiere decir? Simplemente yo sacando esta desviación estándar más menos, ¿sí? Esta pieza, todas estas piezas están dentro de tolerancia, ¿sí? Si yo hago una nueva medición y tengo una pieza en función a estas, hago otro muestreo, ¿sí? Si digamos esto, yo ya puedo identificar, hago mis nuevas mediciones,
¿sí? Todas estas piezas menos esta porque es menor, está fuera de tolerancia. Entonces, esta pieza se convertirá en una pieza que tengo que rechazar. Son piezas que tengo que rechazar. ¿Quedó más o menos claro? No lo vamos a hacer así porque es un curso específico de control de calidad y en una clase no voy a ver todo y además no les voy a dejar una tarea tan compleja. ¿Sí? Bueno, nos quedan 15 minutos y primero, dudas de hasta el momento, preguntas, ¿no hay dudas? ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, denme un segundo. Muy bien. Entonces, les quiero mostrar lo siguiente, que es la tarea que les voy a pedir para esta semana. Recuerden que tenemos que hacer tarea todas las semanas, ¿sí? Entonces, esta semana, más claro que el agua. Ok, esta semana ya abrí un foldercito para que la suban porque ha habido problema. Entonces, mándenme ahorita su árbol o lo que sea, lo que les haga falta, mándenmelo al correo. Pero para la semana que viene ya abrí el foldercito y van a hacer una infografía de lo que vimos en clase. Van a decir que es una infografía. Una infografía es un gráfico, una idea gráfica de un tema, un proceso o algo que queramos expresar. En este caso, voy a ponerles una infografía para que vean de qué se trata. ¿Sí? Esto es una infografía de los sistemas de manufactura. Esto es lo que tendrían que elaborar. ¿Sí? Que son, por ejemplo, aquí tenemos costos, etcétera, etcétera. Ejemplos, ¿sí? Para qué sirven, etcétera, etcétera. Esta es una infografía, una imagen gráfica, ¿sí? Ahorita están muy de bodas con lo del COVID. ¿Sí? Sí, no subí la tarea. Sí, mándenmelo al correo. ¿Sí? La tarea, por favor, del árbol de decisiones. Pero ya abrí la de la infografía. Entonces, mándenmelo al correo. Y si no, de todos modos, ahorita la abro para que no haya problema. Pero si no, mándenmelo al correo, más vale. Y ahora quiero que elaboren una infografía de lo que vimos, ¿sí? De lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué es de esto? Van a hacer una infografía de lo que vimos, de lo que es los sistemas de control de calidad en la manufactura. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Ejemplos, para qué se usan. Y obviamente tiene que ser atractivo, ¿sí? Tiene que ser así, bonito, etcétera, etcétera. Entonces, dos cosas. Uno, ya, subí a la plataforma la liga, el folder para que suban la tarea, esta infografía. Dos, les puse un video, bueno, una liga, un video en YouTube para que estemos ahí, ¿sí? Sí, sí voy a subir la clase, ¿sí? Ya saben, todas las clases están en YouTube. Tengo la liga a YouTube y de todos modos, si no saben, busquen en YouTube, es mi página, se llama así, Jorge Carlos León, ¿sí? Y en las listas de reproducción hay una que se llama administración de la capacidad, ¿sí? Admon de la capacidad se llama. En esa liga estoy subiendo, en esa lista estoy subiendo todas las clases. Sí, hay otras materias de otras escuelas y también aquí de Unitec de clases pasadas. Entonces, ahí están todas las clases y si quieren aprender hay muchas más otras cosas, otras clases, ¿sí? Que van desde dibujo hasta manufactura, etcétera. Entonces,
ahí está ya la liga. Ahorita abro la liga por si quieren subirlo ahí. Si no, de todos modos, pueden mandármelo al correo. Entonces, dudas, preguntas de la tarea de la infografía. Ahí viene también en Blackboard, viene lo que voy a calificarles. Lo que es, básicamente son puntos como síntesis de la información, redacción y ortografía, el aspecto gráfico, ¿sí? Que sea atractivo, etcétera, etcétera, y que plasmen las ideas principales, ¿sí? La pueden hacer en PowerPoint, es lo más sencillo, hay un montón de software en PowerPoint. Yo les recomiendo que lo hagan, lo que lo quieren hacer en PowerPoint. Si quieren hacerlo a mano, recortarlo y sacarle una foto, al final la suben como PDF, por favor. ¿Ok? Preguntas de la tarea, preguntas del tema. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas y no tienen ninguna otra pregunta, ¿sí? ¿Algún comentario, algo que tenga duda? ¿No hay comentarios, no hay dudas? Bueno, Todo entonces, bien, profe. ¿todo bien? Entonces, perfecto. Repito, ya está abierta la liga en Blackboard para hacer lo de la infografía. Por favor, la suben ahí, ya les calificaré, etcétera, etcétera. Entonces, si ya no hay más dudas, les doy 10 minutos para que vayan rápido a hacerse un café o a desayunar algo o echarse agüita en la cara para que vayan a su siguiente clase. Los veo en 8 días y ya saben, si tienen dudas, y algunos ya lo han hecho, pueden escribirme, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nos vemos en 8 días y que tengan buen fin de semana y buena semana. Nos estamos viendo a todos. Buen día. Hasta luego. Pero, ya, León, ya. Párale.